Listo, ya estamos. Bueno, también ya estamos en vivo. Pero sí, es una maravilla. ¿Y tú en tu trabajo, Edgar, no ocupas la inteligencia artificial? Todavía no, sí deseo hacerlo, sí deseamos utilizar la inteligencia artificial de alguna manera para poder crear contenidos rápidamente y ahorrarnos tiempo. Sí, es muy práctico. Buenas noches, Sí, Paula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenida, recomienda un buen libro. Estamos esperando un par de minutitos en lo que se van incorporando todos los demás compañeros. Sí, sí entran tus compañeros también. No lo sé de cierto. Sé que Eric tuvo que hacer un viaje en estos días, entonces no sé cómo está su Ok. conectividad. Y Javier igual, no, él sí está aquí en México, pero no sé si se podrá conectar. Ok, perfecto, gracias. Sí, de todas maneras aquí vamos comenzando. Víctor. Pues amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy estamos platicando, entre otros, con Paola Cícero, que es una de las coordinadores del libro Mi vecino es un robot, que habla precisamente de la inteligencia artificial, tema que pues está hoy por hoy en la boca de todos. Así es que, pues sin más preámbulo, Paola, yo creo que vamos a empezar con las preguntas. Como vamos en el grupo dando los turnos, es como fueron entrando a esta sesión. Así es que, bueno, Marien, te toca la primera pregunta para Paola. Paola, muchas gracias por aceptar. Bienvenida. Muchas gracias, Víctor, Albert y todas y todos los colegas que se conectaron al club. Es un gusto poder platicar con ustedes sobre este libro. Adelante, estoy materia dispuesta a sus órdenes. Pues Muchas Paola, gracias. buenas noches. Es un libro que la verdad nos impactó muchísimo, sobre todo para ver la vulnerabilidad que tenemos nosotros como usuarios. Y mi pregunta es, ¿cómo fue que decidieron hacer este libro? ¿Cómo se reunieron? ¿Cómo reunieron cada uno de los artículos? Porque además son muy variados, o sea, tocan todos los puntos en los que podría utilizarse la inteligencia artificial. ¿Cómo fue que hicieron este trabajo? Muchas gracias, Marín, por tu pregunta. Pues sí, la verdad es que fue un proceso muy interesante y complicado en algunos puntos. Es un tema que a los tres coeditores nos gusta mucho, nos interesa, nos apasiona, y en algún momento nos dimos cuenta dentro de nuestras pues actividades profesionales y demás, lecturas y demás, que había, pues, al parecer un vacío, sobre todo en un lenguaje de divulgación, ¿no? Para gente no especializada y en español, de este tipo de información. Desde luego hay muchísimos textos especializados, papers y demás, sobre todo en inglés, en francés, en otros idiomas, pero no tanto en español. Y teníamos la inquietud también de que veíamos en las noticias pues como dos tipos de escenarios, ¿no? Escenarios utópicos donde nos dicen que la inteligencia artificial va a resolver todo y no tenemos nada de qué preocuparnos y por fin los seres humanos nos vamos a dedicar a la vida contemplativa y la inteligencia artificial va a trabajar y hacer todo por nosotros, o bien escenarios distópicos donde pues la inteligencia artificial es lo peor que nos pudo haber pasado como humanidad, es un gran riesgo y no hay que, como generando miedo, ¿no? Entonces, digamos que lo que nos motivó a hacer este libro, pues era precisamente generar un producto en español con un lenguaje no técnico, amable para personas no especializadas y que pudiera poner las coordenadas del debate, que fuera un punto de partida para esta discusión, digamos un texto introductorio, y todos los autores y las autoras que participan, que en total son 21 textos, incluyendo la introducción y el epílogo, pues son justo colegas, amigos con los que hemos
trabajado, conversado, y como pueden ver, pues son desde diferentes ámbitos y puntos de vista. Hay desde filósofos, periodistas, científicos de datos, expertas en ciberseguridad, en fin, hay como de una gran variedad de ámbitos, porque justo creemos que la inteligencia artificial pues es transversal y teníamos que hablar de este tema desde diferentes perspectivas. Más o menos ese fue el proceso creativo. Muchas gracias, Paola, y la verdad es que sí lo lograron. Les agradezco mucho que hayan escrito ese libro que está muy accesible, y yo como trabajo en educación, para mí ha sido muy, muy, muy valioso. Muchas gracias. Sí, yo creo que era muy importante bajar a un lenguaje que todos podemos entender, cosas que a veces se nos hacen muy técnicas o muy alejadas a nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con Jenny. Gracias, buenas noches, Paola. Yo sí estuve apuntando un montón de preguntas. Déjame decirte que fue un libro que me encantó porque me enseñó mucho, pero me gustó mucho la forma, se puede decir que es simple entender, que todos los que no sabemos de matemáticas ni de ciencias pudimos entender perfectamente y nos dejaron estar pensando y investigando más cosas, que fue lo que a mí me llevó. Y yo siempre muchas puse, pero te voy a preguntar una y así en chance te pregunto la otra. Una de ellas es, fíjate, lo apunte. Actualmente los sintéticos almacenan grandes cantidades de datos, lo que es el Big Data. Procesarlos y aprendizaje automatizado, hay tres aspectos que nos alejan, que son las emociones, ¿no? Esto de la conciencia, de las emociones que tenemos como humanos, y más que nada la espiritual. Entonces mi pregunta va por ahí, porque creo que la conciencia también puede ir un poco pegada a lo de la inteligencia artificial. ¿Dónde colocamos estos tres aspectos? Porque pues muchos piensan que por estos aspectos no podríamos alcanzar la singularidad, porque ¿dónde quedaría la conciencia, la espiritualidad y las emociones en los seres, ahora sí que robóticos con inteligencia artificial? Entonces no sé tú qué piensas sobre eso. Muchas gracias, Jenny. Efectivamente, creo que un primer punto en el que hay que distinguir cuando hablamos de estos temas es la inteligencia artificial general y la específica, ¿no? Normalmente hasta ahora, pues con lo que convivimos es con la inteligencia artificial específica, es decir, la que realiza labores, tareas puntuales, acotadas, y que nada tienen que ver con la inteligencia humana como tal, ¿no? Que como bien dices, implica mucho más que solamente el procesamiento rápido de información para generar predicciones, ¿no? Implica muchos otros elementos, casi que podemos ponernos hasta filosóficos, ¿no? Sobre qué es el sentido común y otro tipo de elementos que conforman la inteligencia humana como tal. Y también está la inteligencia artificial general, que es aquella que se habla justamente en el contexto en el que tú mencionas, que es aquella que pues va a resolver todo y va a superarnos, o va a equiparar o incluso superar a la inteligencia humana, ¿no? Entonces, ahorita estamos solamente con la inteligencia artificial específica. Y justamente, fíjate que hace un tiempo me topé con una nota del New York Times en enero del 2021, que hablaba de un científico de la Universidad de Berkeley que justo está haciendo experimentos para darles una especie de conciencia a los sistemas de inteligencia artificial que está trabajando, y lo que trata es de que estos sistemas se den cuenta, sean como autoconscientes, digámoslo así, de que van a tener una falla o que están experimentando algún problema y puedan autocomponerse, digámoslo así. Está muy interesante. Si quieren les puedo pasar el dato de este científico que se llama Hod Lipson, que es un ingeniero, y no es de Berkeley, perdón, es de la Universidad de Columbia en Nueva York. Entonces, él así lo dice, que quiere crear robots conscientes. Creo que si bien es tentador hablar de conciencia en esos términos, pues yo creo que no es precisamente la conciencia y la empatía de la que tú hablabas. Entonces, yo honestamente creo que eso no
pues no creo que sea técnicamente posible hoy, ni siquiera en los próximos años, ¿no? Hemos visto, hay cualquier cantidad de predicciones sobre la singularidad. Hay autores que dicen que en 15 años, otros son un poco más conservadores y dicen que en 40 años. Entonces, yo honestamente creo que estamos ya en el campo de la especulación cuando hablamos de esas cosas. Y creo que hay que ser cuidadosos cuando leemos esto, pues de qué estamos hablando, ¿no? De qué tipo, como les decía, de este científico que llama a sus sistemas robots conscientes, pero tal vez no es la conciencia en la que tú estás pensando, ¿no? Por ejemplo, y mucho menos la empatía u otros elementos que pues hasta ahora son los que nos permiten llamarnos humanos, ¿no? Entonces, yo diría que son terrenos más de especulación que realmente de facts, de hechos y de datos comprobados que te permitan hacer una aseveración en ese sentido, ¿no? Sí, fíjate que sí, eso es algo bien interesante, ¿no? Porque creo que también lo hemos utilizado en las películas, como hay una de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Donde ya esta conciencia la pueden pasar, ¿no? Allá a un ser con inteligencia artificial. Entonces, al leer el libro me acordé mucho de esta película, porque dije, qué interesante el poder pasar tu conciencia. Entonces, sí me puse a pensar mucho con el libro, de verdad fue bien interesante. Y sí. Ahorita ojalá se pueda, y te hago otra pregunta que tengo aquí también respecto también con el tema, que también tengo ahí como que esa duda. Pero muchas gracias, Paula, de verdad, qué libro tan interesante, porque aprendí muchísimo y me hiciste buscar más información. Gracias. Muchas gracias, Jenny. Gracias a ti. Juan, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Paola, pues un gusto que estés aquí con nosotros. Un libro muy interesante. El día de hoy yo no tengo preguntas porque creo que el libro se resuelve solo todo lo que te vas planteando. Estoy maravillado. De verdad, hicieron una presentación en Mauricio Achar y yo ese día estaba en la librería y me quería quedar. Es una pena que no pude quedarme porque me llamaron, que tenía que hacer otras cosas y demás, pero qué interesante hubiera sido platicar. Yo soy licenciado en actuaría, entonces durante la carrera tenía muchos profesores que se dedicaban a esta parte de los softwares para programar y demás. A nosotros nos enseñaban Julia, Python, etcétera, pero también hablaban del análisis multivariado y cómo se utilizaban estas variables para los procesos estocásticos. Muy interesante tu libro porque creo que acercas muy bien estas ramas, esta parte de la ciencia que la gente sabe que está ahí, ¿no? Que dicen, ay, todo está en la nube y todo está, pero la gente no lo entiende. ¿Por qué? Porque los textos científicos son muy difíciles de comprender y creo que ustedes lo aterrizan de una manera genial, ¿no? A mí me encantó este capítulo de economía. Esa parte el juego de la palabra de IA, de inteligencia artificial, es extraordinaria, ¿no? Este juego. ¿Por qué? Porque te acercas y entiendes cómo funcionan las tarjetas de crédito y cómo funcionan los bancos y cómo... Muy buen libro. La verdad es que te quiero felicitar a ti que estás aquí, pero pues también a tus compañeros, a Eric y a Javier, que bueno, qué buen libro. Es más, una felicitación, un comentario de que me encantó y lo voy a recomendar muchísimo porque creo que a los actuarios nos hace falta mucho eso, ¿no? Que a veces no podemos aterrizar las ideas y nos vamos por la parte técnica. Y aquí hablan de cosas que son un poquito complejas, pero saben cómo aterrizar las ideas, cómo hacer que la gente lo comprenda. Y pues el título es maravilloso, ¿no? Estaba en la librería y vieron que traía precisamente tu libro porque me lo dio Albert. Y me decían lo de la librería, los mismos libreros que acomodan y demás. ¿De qué trata ese libro? Porque aquí dice que es de informática, de computación, pero pues se ve muy amigable, ¿no? Mi vecino es un robot, parece una novela y no, ya les expliqué de qué iba. Muchísimas gracias y pues un gusto tenerte aquí y todo el conocimiento que nos has dado.
Muchas gracias, Juan. Te agradezco mucho tus comentarios. Qué bueno que te gustó, que lo encontraste útil, atractivo. Y fíjate que sí, efectivamente, a raíz de los comentarios que haces, puedo compartirles que es parte de los motivos por los que escribimos este libro. Primero, porque queríamos subrayar que la inteligencia artificial no es una cosa del futuro, ¿no? No es una cosa que está por venir, que el futuro un día nos va a traer, no, como dice el dicho, ¿no? El futuro nos alcanzó, ya está aquí, está con nosotros, convivimos con ella todos los días en cosas que, como dices, la gente a veces ni se imagina, ¿no? O sea, cuando tú prendes Netflix, pues ahí ya estás conviviendo con un algoritmo, ¿no? Cuando escuchas Spotify, cuando compras algo en Amazon, en fin, hay una infinidad de lugares en donde convivimos con la inteligencia artificial y queríamos subrayar eso. Segundo, otra cosa que tú mencionabas muy importante, y siendo yo abogada, creo que me siento autorizada para decirlo, la inteligencia artificial no es un tema de científicos de datos y programadores, no. Falso, mito. Es un tema que nos atañe a todos como sociedad, como personas, y desde el punto de vista profesional también, justamente por su transversalidad, necesitamos, como se refleja en el libro, pues a los filósofos, a los economistas, a los científicos de datos, a los abogados, en fin, una gran variedad de profesiones que deben estar involucradas en esto. Entonces, justo el libro trata de reflejar esa visión y de derrumbar ese mito. No es un asunto de programadores, de personas que estudiaron ingeniería en computación, no solamente es de ellos, es un tema que nos atañe a todos. Entonces, me da mucho gusto que te haya gustado y que lo encontraras útil. No, pues muchísimas gracias y tienes toda la razón. Creo que es algo que nos corresponde a todos. Muchas gracias. Ale, adelante. Hola, mucho gusto en conocerte. También me gustó mucho el libro. Yo soy informática y sí me recordó muchos temas de la universidad, pero hay muchísimas cosas que yo no sabía. La nota que me impresionó fue la de la defensa de Estados Unidos, que está involucrada en un desarrollo de un chip para que puedan conectar el cerebro humano al cerebro de las computadoras. Yo pensé que eso solamente era ciencia ficción en las películas y ya que lo leí me quedé, ¿qué? Obviamente en el mismo artículo te cuentan pues, los intereses, obviamente pues hay muchos intereses y ya me empieza a sonar lógico. Me encanta lo que acabas de decir porque efectivamente estamos conviviendo día a día y pues no somos tan, no nos damos cuenta, ¿no? Y tenemos que tener una postura efectivamente porque no hay nada regulado, ¿no? O sea, nos espían, nos bombardean con cosas y no está todavía regulado. Si de por sí tenía muchos candados en mi teléfono y en mi día a día, ahorita me siento un poco más paranoica. Mi pregunta es, de todas estas notas que están en el libro, ¿cuál es la que, igual como esta que a mí me pareció así, ¿en serio es esto real? ¿Cuál ha sido para ti la más impresionante de lo que están haciendo? Pues mira, la verdad, muchas gracias, Ale. Es una pregunta muy difícil porque en cada uno de los capítulos hay cosas que a mí me sorprenden muchísimo. Algo que a mí en uno de los capítulos que a mí me gustaron mucho porque además coincidió que cuando el autor, que es Uwe, un alemán, nos envió su colaboración, yo estaba leyendo el libro de Shoshana Zuboff, Surveillance Capitalism, el capitalismo vigilante, que se los recomiendo mucho. Y el capítulo hace referencia a eso, de el autor lo llama el paternalismo digital o la manipulación, ¿no? Lo cual es cierto, se empecé a ver muchos de los ejemplos y que además vienen en el libro de Shoshana, de cómo realmente podemos ser los nuevos esclavos digitales, digámoslo así, ¿no? Queremos que nos resuelvan, hace no mucho leía yo, no me acuerdo si era una declaración del CEO de Google o de alguna de estas grandes empresas, quizá no era Google, no estoy segura, pero decía que cuando nosotros ponemos una búsqueda en alguno de estos buscadores, una palabra o una pregunta, y nos salen, no sé, se despliegan 15 respuestas diferentes. Y él decía,
Eso es una falla, está muy mal. Lo que nosotros queremos es que solo aparezca una respuesta, la respuesta correcta. De tal manera que los usuarios ni siquiera tengan que preguntarse e investigar las otras respuestas, sino sepan que esta que te da es la respuesta. Lo cual, pues, es muy delicado, ¿no? O sea, si lo pensamos a fondo, pues es muy delicado, porque ¿quién va a definir qué es la respuesta? Y en todo caso, pues lo estaré haciendo por nosotros, ¿no? Ese buscador de la compañía que sea estaría asumiendo que su criterio es el único válido y que entonces no, los usuarios, el resto de los seres humanos no tenemos nada que decir al respecto. Y en este capítulo de V, creo que él pone muchos ejemplos de esto, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. En el libro que también lo cita él, de Shoshana Zuboff, ponen el ejemplo este de Pokémon Go. No sé si ustedes lo conocen. Yo, la verdad, antes del libro no estaba muy familiarizada con él, quizá por mi edad. Ahí revelé mi edad. Pues no estaba muy familiarizada. Y cuando vi las implicaciones de eso y cómo empezaron a meterle al juego, no sé, ahora encuentra el Pokémon en las tiendas de no sé qué, o en el McDonald's o en el Starbucks o lo que sea, y cómo eso empezó a generar consumo, etcétera, etcétera, pues sí me choqueó, la verdad, sí me pareció inquietante y a la vez pues me motivó, ¿no? Porque dije, esto es un filón que debemos de hacer consciente y de, no para satanizar ninguna cosa, sino para, uno, conocerla, ser consciente de ella y tomar las medidas pertinentes para que no, pues no quede completamente sin ningún contrapeso, ¿no? Si la inteligencia artificial está definiendo cosas y derechos, no veo, o sea, ¿por qué no nos escandaliza que sea de esta manera sin ninguna intervención estatal o social, digámoslo así, ¿no? Entonces, ese es uno de los capítulos que me llamó mucho la atención, el de V, de manipulación, y el de Eric, justamente el de Eric Huesca también, que también él suele ser luego un tecnopesimista. También me gustan mucho sus reflexiones sobre eso. Muchas gracias. Sí, a mí también me impresionó porque dije, ¿cómo? Al final, pues sí, creo que vamos a ser esos esclavos digitales y nos dejamos. Muchas gracias. Edgar, adelante. Ya vivimos en la Matrix. Hola, Paola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, yo quisiera platicar contigo toda la noche, pero sé que no tenemos tiempo. Me pareció súper interesante el libro. Pues hablando de inteligencia artificial, pues sí lo usamos todos los días, desde un simple traductor de textos, ¿verdad? Para poder traducir más fácil y rápido. Copiamos un texto, lo pegamos y lo volvemos a copiar y ya está. Una rápida revisada y como nuevo. También para generar subtítulos, para muchas cosas las usamos en mi trabajo actualmente. Y también antes de que entras me preguntaban si lo usaría en mi trabajo, pues sí, ya lo usamos en cierta medida, pero me gustaría también seguir utilizando para facilitarnos aún más la vida, para hacerlo todavía más rápido y creación de contenidos. Ahora, he visto varios hilos en Twitter que hablan de inteligencia artificial y de varias plataformas, como ChatGPT y otras tantas plataformas, que son capaces de, según dicen, porque no las he probado, ¿verdad? Porque una vez que arrojas algo al internet, pues nunca lo puedes recuperar, nunca viene de vuelta, entonces siempre dejas tu huella por ahí, ¿no? Pero dicen que algunas de estas plataformas ya pueden crear un resúmenes completos, hacerte tareas de la universidad, que nada más colocas ahí el tema de investigación y que te hacen todo un texto, toda una tarea. También he visto unos videos preciosos que han hecho en TikTok. He visto unos videos preciosos que nada más colocan en la plataforma, colocan 3, 4 palabras, o sea, ponen una foto y pueden poner águilas y pueden poner otras tantas palabras. Y entonces a partir de esa fotografía empieza a crear todo un video con águilas volando y con muchos otros elementos. A mí me parece fascinante, sí me parece fascinante, no dudo que pueda llegar a caer en malas manos y que caigamos en un momento como en la Matrix o como Terminator, ¿verdad? Pero dime,
¿cuál es tu opinión personal acerca de estas plataformas y cómo pueden llegar a afectar la educación de los jóvenes que están estudiando y que están haciendo sus trabajos ahora con esta inteligencia? Muchas gracias, Edgar. Muy interesantes tus reflexiones y pues sí, creo que ChatGPT ha sido un acelerador, creo que para bien de este tema, porque eso nos ha permitido que mucha más gente de todas las edades, al menos ahora digan, sí, he visto algo de esto de ChatGPT y que tiene que ver con inteligencia artificial y demás, y eso ha motivado que la gente se involucre, ¿no? Y que empecemos a generar esta conciencia tan importante sobre estas tecnologías. Sobre tu pregunta en el tema de educación, yo creo que la inteligencia artificial, como muchas otras formas de tecnología, pues es una tecnología de propósito general, es decir, puede usarse para cosas productivas, buenas, eficientes, etcétera, y también para cosas no necesariamente buenas. Javier siempre pone perdón, un ejemplo que a mí me gusta, y él siempre hace una analogía con la energía nuclear, por ejemplo. Dice, tienes la energía nuclear, que puede ser una forma de energía limpia, más con estos últimos experimentos de la fisión de los núcleos y demás, pero también puedes generar una bomba atómica que destruya ¿no? una parte del territorio o el planeta mismo. Entonces, algo similar pasa con la inteligencia artificial. Puede ser muy útil usada con ciertos límites o puede ser muy dañina. Y la educación no es la excepción. Hay muchos ejemplos, sobre todo en países asiáticos, en Japón, en China, etcétera, de todo el valor que tiene la inteligencia artificial para la educación. Ha permitido, con estas cosas de realidad virtual y realidad aumentada, ha permitido potenciar la educación, hacerla personalizada y poder experimentar. Por ejemplo, he leído muchos artículos en términos de medicina, de educación en medicina, y pues que ha sido una revolución poder aprender con esta herramienta. Y así ha potenciado completamente los límites y los alcances de la educación. Pero por otro lado, pues también, una vez más, si no acompañamos este uso de la inteligencia artificial de conciencia, educación y de formación de criterio, y para evitar la desinformación y todas estas cosas que pueden convivir o coexistir en estos entornos digitales con la inteligencia artificial, pues también es un peligro, ¿no? Justamente creo que, como lo mencionaba, ChatGPT también es un buen ejemplo. Se empezaba a hablar, seguro ustedes lo vieron, de muchos temas, pues de que ahora los jóvenes iban a utilizar ChatGPT para hacer sus tareas y entonces ya no iba a haber, más allá del tema de la irresponsabilidad o de la flojera de escribir un paper o de hacer una tarea, pues ahora ya no va a haber creatividad para esto, ¿no? El tema también, por ejemplo, de afectar la memoria. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos aprendemos los números telefónicos básicos, ¿no? Más allá del propio. Pues casi nadie, porque ya lo tienes resuelto. Lo mismo, no sé, con herramientas de navegadores o de mapas para conducir, pues también ya luego ni sabemos cómo se llaman las calles ni dónde estamos porque dependemos absolutamente de la tecnología y de los algoritmos para ello. Entonces, creo que como todo debe haber un balance. Está muy bien utilizarla para estos beneficios, pero también es necesario reconocer pues los daños colaterales que esto puede tener, en este caso en la educación, y tomar medidas para ello, ¿no? Muchísimas gracias, Paola, muchas gracias. Jess, adelante. Ay, hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Ok. Sí, Jess, Hola, adelante. Paola, buenas noches. Mira, la verdad es que está súper interesante el libro porque no es solo como el hecho de que acerquen al público en general con un lenguaje muy accesible algo que es sumamente técnico, ¿no? Sino que también lo hacen como en distintas vertientes, ¿no? Desde el lado de la filosofía, de la ética, el tema legal, ¿no? Y justo tu capítulo es el relativo a la regulación.
y bueno, pues yo soy abogada. Entonces, mi pregunta va por el lado de, entiendo el tema de la necesidad de legislar, ¿no? De regularlo, pero, por ejemplo, ahorita en nuestro país, así viendo a nuestro poder legislativo, ¿qué tan conveniente es querer entrarle a un tema cuando ni siquiera tenemos, siento yo, el contexto técnico necesario para poder entender las implicaciones de este tipo de regulación, ¿no? O sea, pienso que ahorita el Poder Legislativo tiene un montón de personas preocupadas por otras cosas más que por aprender sobre cualquier tema técnico y con base en ello detectar las necesidades de nuestro país actualmente en ese asunto, ¿no? Y la otra es que, pues en tema de protección de datos personales, es relativamente nuevo lo que se ha hecho para alertar a las personas sobre las implicaciones que tiene cederlos, ¿no? Y entonces, ahí, no sé si tú compartas mi punto de vista, más que mayor regulación, me parece que lo que necesitamos en primer lugar es concientizar a las personas. Muchas gracias, Jess. Yo creo que van en vías paralelas, porque si nos esperamos a tener el nivel de concientización, de conciencia de esto en toda la población y demás, pues para cuando lleguemos a eso ya estaremos en la singularidad. Entonces, para mí es algo que yo haría en vías paralelas. Y no creas, a veces solemos pensar que México está atrasadísimo en muchas cosas y sí, en algunos aspectos así es, pero ya empezamos a ver algunos destellos o cosas que a mí me parecen positivos. Por ejemplo, la semana pasada o antepasada, el Senado organizó un foro sobre inteligencia artificial para lanzar justamente pues una especie de mesas, de foros para hablar de estos temas, lo cual me parece pues muy relevante, ¿no? Muy oportuno. Ya hay en Cámara de Diputados una iniciativa sobre inteligencia artificial que podemos discutir sus alcances y si es buena, mala o si es lo que se necesita o no, pero bueno, ahí está, ¿no? Está en el foro legislativo para debatirla y enriquecerla. Y sí hay mucho conocimiento técnico en México. Tan es así, todos los autores del libro, salvo V, son mexicanos. En nuestras universidades y demás se hacen muchísimos proyectos relacionados con inteligencia artificial. Lo que pasa es que no tienen la visibilidad que quisiéramos o no son tema de agenda, ¿no? Ni agenda mediática ni agenda política, desafortunadamente, pero el conocimiento técnico ahí está. El INAI, como la autoridad en materia de datos personales, también ha hecho varias cosas que tienen que ver con protección de datos personales y tecnología, llamémoslo así, no necesariamente inteligencia artificial, puede ser cómputo en la nube, en fin, otros temas, y también están muy involucrados en el tema. Tanto el INAI como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por ejemplo, están participando en foros internacionales, concretamente en la OCDE, en el grupo que tienen sobre inteligencia artificial, sobre especialistas en inteligencia artificial. Es decir, sí se está discutiendo esto, sí se está generando el conocimiento técnico y yo creo que hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle como país. En nuestro país hay muchas carencias y problemas, desde luego, sumamente importantes, pero yo pondría la inteligencia artificial como un elemento más que se tendría que considerar como una política de Estado, ¿no? Y empezar por crear una agenda que te permita delinear algunos pilares, algunas prioridades, etcétera, y a partir de ahí, pues irle entrando, es decir, no tratar de legislar ni regular respecto de todo al mismo tiempo, sino priorizando, ¿no? Entonces, yo pensaría que sí, desde luego hay que generar mayor conocimiento, divulgación, conciencia, pero también en paralelo sí utilizar los foros en el legislativo, en el ejecutivo, etcétera, para ir entrándole a esto. Ok, muchas gracias. Paola. No te escuchamos.
¿Ya me aquí estoy, escuchan? Víctor. ¿Ya me No, escuchan? no, es que no escuchamos a Paola. Ahora sí ya. Adelante. Ay, disculpen. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Paola, por estar aquí. Oye, pues mira, la verdad es que yo tuve mucho trabajo y solo leí pues los primeros 2 artículos. Pero mi pregunta iba más en el tema, salvo que lo digas aquí y no lo haya yo todavía leído, en el tema de el riesgo de un control total, ¿no? Se habla mucho de que hay un monopolio de quién puede dirigir. Al final de cuentas, pues quién tiene el mayor capital, quién puede dirigir o controlar los algoritmos con un fin específico. Pues mira, no lo sé. Creo que un primer punto relacionado con tu inquietud o tu pregunta tiene que ver con los datos. Los datos son la materia prima para que esto se desarrolle, ¿no? Para entrenar a los sistemas, para crearlos, desarrollarlos, mantenerlos, etcétera. Y si pensamos en quién tiene la mayor cantidad de datos disponibles, pues depende de cómo lo midas. Hay, por ejemplo, algunas perspectivas que hablan de China, ¿no? Que China es una potencia ahorita en esto, precisamente porque en China, pues es mucho más férreo el control que tiene el Estado respecto de los datos de sus ciudadanos, ¿no? Y entonces tiene acceso, pues prácticamente infinito e irrestricto a los datos de sus ciudadanos e incluso a sus compañías, pues les pone esta cláusula donde tienen que todo pasar a través del Estado y los datos son del Estado, y por eso pues algunas compañías occidentales se la han pensado antes de entrar al mercado chino por esa razón, ¿no? Porque sabrían que tendrían que compartirle su información y los datos a China si quieren usar los datos de sus ciudadanos. Entonces, esa es una manera de verlo. Podrías pensar que China podría tener pues alguna ventaja competitiva y en ese sentido control, pero pues no necesariamente es así, ¿no? Desde Occidente también hay generadores de datos y plataformas muy importantes, concretamente en Estados Unidos. Entonces, pues no estoy segura de cómo medir ese control. Creo que depende de las variables que utilices. Una de ellas pueden ser los datos, otra de ellas puede ser la inversión en investigación y desarrollo. En fin, puede haber diferentes maneras de verlo, pero no sé, a mí no me gusta pensar como en esta mente maestra que está controlando, como el puppet master de todo, ¿no? Creo que depende de cómo lo midas o de qué específicamente te interese. No, bueno, sí, tienes razón, y aquí sería como la disyuntiva, ¿no? O sea, o el control estatal o el control comercial que tiene el MIT, que tienen todas estas redes sociales, con la información de los datos, pues no solo de los pobladores de Estados Unidos, sino de prácticamente el resto del mundo. Y de hecho, esa es una de las razones por las que las plataformas de las redes sociales occidentales no entran a China, porque China les puso el control, la restricción de que los datos se quedan en sus servidores, no son para ningún uso comercial. Entonces, sí me parece a mí que hay un riesgo en alguna de las dos maneras, ¿no? De que te conozcan tan bien que inclusive puedan llegar a manipular lo que tú necesitas o quieres. Que ya lo hace la mercadotecnia a través de la inteligencia artificial. Claro, tienes toda la razón, sí es una preocupación y a veces pareciera que estamos en un dilema, ¿no? ¿Qué preferimos? ¿Que nuestros datos los controle una empresa privada y con ello pues hagan por lo menos, como ha sido hasta ahora, labores de publicidad dirigida, específica, con todo los problemas que eso conlleva, ¿no? Y sobre todo tratándose de usuarios que son menores de edad, etcétera, etcétera. O en algunos países también, pues quizá está el temor de que los datos los controle el Estado, ¿no? Y entonces se vuelva un Estado represor o vigilante, como también se vio, ¿no? En diferentes protestas en Hong Kong y demás, que utilizaban ciertas herramientas con plataformas, ¿no? Con inteligencia artificial, y pues que lo utilizaban realmente para vigilar y para estoquear a los ciudadanos, ¿no? El Estado. Entonces, sin duda son dos riesgos importantes que no hay que perder de vista.
Oye, porque en Estados Unidos, por ejemplo, la inteligencia artificial sí logró revertir las tendencias electorales, por ejemplo, ¿no? Y ya está reconocido. Entonces, imagínate lo que esto podría ser. Estamos hablando de que podría ser una especie de tercera guerra mundial, con inteligencia artificial. ¿Y quién va a ser el que gane? Pues el que tenga más acceso a más datos, a más información y a más influencia sobre la voluntad individual de las personas. Claro, la manipulación de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Cuya expresión más clara pues ha sido este tema electoral y que ya se ha visto pues cómo funciona. Y por otro lado, yo pensaba que a veces pues hemos cedido libertad por comodines, que decías hace rato, ¿no? De esta parte de la educación en que ya todo se lo cedes a la inteligencia artificial porque es más cómodo. Y entonces vas cediendo estas partes de tanto de tu inteligencia como de tus habilidades técnicas, inclusive hasta de tu toma de decisiones y tu voluntad. Sí, Es un claro. dilema, es un dilema, ¿eh? Sí, y creo que una de las claves está pues justo en la educación y en hacer conciencia sobre esto, en hablar así como lo estamos haciendo ahora de estos temas, de los riesgos, de las implicaciones, de los daños colaterales, para entonces poder evaluar si en un análisis de costo-beneficio, pues qué resulta mejor, ¿no? Si el beneficio supera a los costos. El tema que aquí a mí me preocupa es que estas decisiones son a nivel global, ¿no? Es decir, los grandes tomadores de decisiones, pues poco están interesados en la voluntad o en la libertad de los de a pie. Y entonces es decir, a ver, poniéndonos en un mundo, en un plano como catastrófico, futurista, como de ciencia ficción, pues ¿cómo puedes generar la resistencia? ¿No? A no estar incluido y sometido bajo esto. O sea, no sé si tú leíste alguna vez la novela de El cuento de la criada, en donde justo la revolución empezó por controlar a todo lo que tenías acceso, que tú ya se lo habías cedido a todos los medios digitales, incluyendo el dinero. Y ahora, por ejemplo, en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, el tema va para allá. Todo tiene que ser con control de inteligencia artificial. Y el tema de la pandemia, pues fue también para tronar los sistemas bancarios y poder meter la criptomoneda. Y una criptomoneda que no está fundamentada en la realidad física, imagínate lo que puede ser y el control. En China, por ejemplo, no se usa moneda, no todo es el dinero electrónico. Y quien podría tener acceso o no a decirte en qué gastas o en qué no gastas, o qué ahorras o qué no ahorras, pues en este caso sería el gobierno, pero hoy por hoy también son las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, es el dilema y pues las personas en forma individual, creo que no, en este momento, no sé, no tenemos mucha opción como para resistir, me parece. Salvo ser conscientes. Pero sí hay opciones. La Unión Europea es un ejemplo. Ellos están poniendo una legislación mucho más estricta con los seres humanos en el centro, con sus derechos, con la privacidad. Es decir, es posible, ¿no? Creo que podrá ser un punto de partida para ver cómo funciona eso versus el libre mercado, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, que es lo que está ocurriendo en muchos otros países. Pues vamos a ver cómo le va a la Unión Europea con su nueva legislación en inteligencia artificial. Ya veremos. Silvia. Muchas gracias. Adelante, Silvia. Gracias, buenas noches, Paola, buenas noches. Bueno, nada más comento, yo soy física, fui científica, ya no me dedico a la ciencia, pero sí vendo equipos IBM, donde pues está muy relacionado de alguna manera con lo que es Watson. Entonces, bueno, ahorita conozco bastante de inteligencia artificial en muchos sentidos, pero yo creo que a veces confundimos mucho, y eso me encantó de sus libros, que menciona muchos aspectos, porque sentimos que la inteligencia artificial es, y como ahorita decía Paola,
algo que nada más tiene que ver con la información personal y lo que más está regulando además, según siento, ¿no? Creo que hay muchas cosas de inteligencia artificial que estamos o que se están dejando de lado, y precisamente hablando de Watson, a mí me llama muchísimo la atención todo lo que se está haciendo de Machine Learning, por ejemplo, para la detección temprana de cáncer, dentro de la medicina, dentro de muchas otras cosas, otras muchas áreas que las menciona, ¿no? Dentro del libro, pero que no se les está dando como seres humanos comunes y corrientes, me refiero, ese conocimiento a que la inteligencia artificial va mucho más allá de que me sale el anuncio de marketing, de que de repente, pues estoy buscando una estufa y entonces ya me salen 45 anuncios de estufas, ¿no? Y que eso es controlarme. No, bueno, esos son algoritmos muy sencillos. Sinceramente, eso no va mucho más allá. Claro que se tiene que regular, desde luego que sí, pero como todo, y yo creo que un aspecto muy importante que se ha mencionado es la educación. Yo me acuerdo cuando empecé a dar clases en la prehistoria, y hace ratito Juan mencionó algo, que me decían, oye, ¿y a tus alumnos los dejas usar calculadora? O sea, yo todavía en prepa, bueno, yo no, la generación anterior a la mía usaban reglas de cálculo, no hagan cálculos de la edad. Pero me decían, ¿por qué los dejas usar calculadora? Le digo, pues porque en la vida diaria lo van a usar. Pero ¿por qué no hacerles una concientización del resultado que se espera si usan la calculadora? Si tú sumas 2 más 2, pues ya sabes, ya tienes por lo menos un orden de magnitud del resultado que vas a obtener. Si la calculadora te equivocaste al pisarla y 2 más 2 te da 50 y lo crees, ahí es donde está el problema de la educación, donde no se ha creado esa concientización. Entonces, creo que sí hay muchos elementos que hoy podemos utilizar para la educación, para la vida diaria, para flexibilizar muchas cosas, etcétera. No son solo los datos personales, eso es bien importante, no son solo. Lo mencionan muchísimo ustedes, ¿no? Dentro de los diferentes artículos, ¿no? Y lo acabas de decir hace un momento. ¿Quiénes tienen que ver con la inteligencia artificial? Pues igual filósofos, igual como ustedes, abogado, o sea, de todo. ¿Por qué? Porque además es nuestro presente y nuestro futuro. Porque ya no nos vamos a deshacer de ello. O sea, es como la revolución industrial. ¿Quién se deshizo después de que empezaron las máquinas? ¿Quién se ha deshecho de las máquinas? Obvio no. O sea, entonces tenemos que vivir con ello. Sí se tiene que regular, eso es un hecho, pero también tenemos que ver lo bueno, ¿no? De todo lo que es la inteligencia artificial. Ahora, algo que también es bien importante, y por ahí lo menciona en el libro, es que también se puede utilizar en la parte negativa. Pregúntenme si no los narcos tienen más información que a veces el mismo gobierno o las mismas entidades de seguridad. Y no estoy hablando de México solamente, sino Estados Unidos y otros países. Nosotros como partners de IBM nos regulan mucho a quienes les vendemos equipo porque de repente en toda Latinoamérica los narcos estaban adquiriendo equipos de cómputo para todo lo que era explotación con inteligencia artificial. Entonces ahora eso ya está súper regulado, por lo menos en Latinoamérica, debe estar en otros lados, pero eso es lo que yo conozco, ¿no? Entonces es un tema apasionante, sinceramente. Me encantó el libro porque pues habla con un lenguaje que cualquiera puede entender. Yo ya lo estoy recomendando por todos lados, porque la verdad es que se entiende qué es y lo amplio que es. Y pues una de las miles de preguntas que puedo tener es, tú como abogada, ¿cuál es para ti, en lo personal, el mayor reto que está representando ahorita la inteligencia o el desarrollo de la inteligencia artificial? Muchas gracias, Silvia, por todos tus comentarios. Concuerdo completamente contigo y justo la intención del libro es esa, es presentar elementos de los dos lados, ¿no? Presentar cosas buenas, como la que mencionabas del impacto que tiene en la medicina, perdón, la medicina
particularmente, por ejemplo, con casos concretos como cáncer de mama, glaucoma, simplemente la vacuna para COVID, ¿no? Mucho tuvo que ver los algoritmos para poder desarrollar la vacuna. Y también presentar algo de los riesgos. Yo no lo llamaría como de lo malo, sino de los riesgos o los retos que nos enfrentamos al usar esta tecnología. En cuanto a lo que yo veo, híjole, es muy difícil porque veo retos en muchos aspectos. Quizá tengo un sesgo por ser abogada, pero a mí me preocupa mucho, como les decía de manera general hace un momento, que estamos utilizando la inteligencia artificial para definir cuestiones que impactan derechos fundamentales. Por ejemplo, y se menciona en el libro, ya está muy documentado el uso de ciertos programas en los tribunales de Estados Unidos, por ejemplo, para tomar decisiones sobre libertad condicional o no, ¿no? Para tomar decisiones sobre acceso a créditos, para tomar decisiones de acceso a empleos. Entonces, creo que son cosas que a las que no les estamos prestando atención y nos estamos yendo sobre la base sobre el mito de que la inteligencia artificial, por ser artificial, es perfecta, ¿no? Creemos que es objetiva, es perfecta y está libre de sesgos y es infalible, lo cual es absolutamente falso. Entonces, te digo, desde mi trinchera, desde mi campo como abogada, me preocupa mucho eso. Creo que es un gran reto el tema de la explicabilidad, ¿no? Que podamos entender cómo es que un algoritmo llegó a determinada recomendación o predicción y que sea capaz de explicarse en un tribunal, por ejemplo. 2, me preocupa el tema de los sesgos, cómo podemos evitar que la discriminación y los sesgos de los seres humanos que creamos ese sistema, pues no solo se reflejen, sino que se amplifiquen, ¿no? Se profundicen las diferencias por eso. Entonces, esos son de los retos que me parecen más importantes y como bien lo mencionaba Paola hace un momento, pues no está fácil, o sea, estamos hablando de tecnologías que son globales, de empresas que son mundiales, de fabricantes, etcétera. Entonces, tenemos que pensar en la manera de conjuntar algo internacional global con lo nacional, ¿no? Aterrizarlo y contextualizarlo a nivel nacional, porque cada país pues tiene un nivel diferente de desarrollo, problemas diferentes, en fin, es muy contextual. Entonces, creo que será un reto como sociedad poder llegar a la respuesta correcta en esos términos. Lo que mencionas, por ejemplo, de tribunales es interesante porque finalmente las máquinas, lo que hoy se está utilizando con todo esto de inteligencia artificial es lo que es el machine learning. ¿Y qué es el machine learning sino enseñarle? Y luego hay una autoenseñanza también de los equipos. Entonces es ¿quién? ¿Cómo les están enseñando, no? Entonces, por ahí dicen que si entra basura, sale basura. Y eso no es solamente en la parte legal o no legal, sino en lo que queramos, ¿no? Entonces, sí son retos muy fuertes. Felicidades por el libro, felicidades porque de veras creo que justo ahorita estamos cumpliendo 50 años de haber salido de prepa y nos estamos juntando todos los compañeros en un chat, ¿no? Entonces, bueno, está muy interesante y el otro día salió el tema de inteligencia artificial y más de uno así como que, ¿qué es esto? ¿Qué miedo? ¿Qué no sé qué, no? Entonces, luego les dije, lean el libro porque no pierdan el miedo, pero sí hay que respetarlo y hay que saberle, ¿no? La concientización es tema, pero muchas felicidades y pues espero que siga el éxito del libro difundiéndose en muchos más ámbitos. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por tus comentarios y por las recomendaciones. Muchas gracias. Pues ahora me toca preguntar a mí. Yo tengo muchas inquietudes porque pues el libro toca muchos aspectos de la inteligencia artificial. Ya aquí nos has contestado muchas de las preguntas, sobre todo la parte legal, que a pesar de que, bueno, pues estamos en un mundo global, a la hora que nosotros entramos a las redes, pues estamos entrando realmente en un mundo que si bien estamos aquí en México, pero pues estamos entrando a una red en donde nos pueden estar viendo
en muchas partes, no nada más aquí en México. Yo mi primera pregunta, tengo varias y quiero aprovechar. No sé cómo consideras este momento la inteligencia artificial respecto, por ejemplo, yo creo que hubo como, no me gusta la palabra parteaguas, pero hubo un momento importante con Internet en los 90s, cuando Internet de repente explotó y empezó a divulgarse y las empresas empezaron a invertir en Internet. Y hoy me da la impresión que está pasando en este 2023 lo mismo con la inteligencia artificial. No sé si bien venimos conviviendo con la inteligencia artificial hace ya mucho tiempo, como que siento que en este momento hay una explosión, por lo menos desde el punto de vista de la divulgación y del conocimiento. Y creo que es el momento, como también ya se ha dicho mucho aquí, que pues más que ver qué va a pasar con la inteligencia artificial, tenemos que como que subirnos a la ola para ver qué vamos a hacer nosotros para convivir con la inteligencia artificial. ¿Qué opinas respecto a lo que pasó con Internet en su momento, con lo que está pasando hoy por hoy con la inteligencia artificial? Así es, Víctor, completamente de acuerdo. Como en muchas otras cosas, la inteligencia artificial ha pasado por momentos o etapas, como le llaman los expertos, de primavera y de invierno. En los años 50 empezamos con la primavera y con esta inquietud y desarrollo rampante. Después hubo un otoño-invierno porque no se obtuvieron los resultados que se esperaban, quizás se esperaban muy rápido, no se cumplieron las expectativas. Y ahora creo que nuevamente estamos en una primavera, ¿no? Con mucha innovación, mucha creatividad, entusiasmo por esto. Y como bien dices, la sociedad, las personas nos estamos involucrando mucho en este tema, lo cual también genera demanda y empuja, digámoslo así, ¿no? Y qué mejor ejemplo, les decía hace un momento, que ChatGPT, ¿no? Gracias a eso, ahora todos estamos hablando de esto, por lo menos una nota diaria en alguno de los medios impresos o de televisión, radio, etcétera. Es decir, está ahí, o sea, está siendo un driver. En Twitter ya vemos declaraciones y cónclaves para imponerle como un veto temporal a ChatGPT hasta que investiguemos cómo va la cosa. Otros que dicen, no hay que no hay que coartar la innovación. Esa es una de las principales preocupaciones, cómo regular y legislar sin coartar la innovación. Entonces, sin duda, creo que estamos en un momento de primavera de esto. Como bien lo decías, así como Internet en su momento fue un cambio disruptivo que cambió el mundo, pues ahora esto también está haciendo una revolución y es parte también de otros, de como lo llamamos nosotros, como de un ecosistema, ¿no? Esto es así, no es fortuito, es porque ahora, por ejemplo, empezamos con las redes 5G que permiten transmitir datos a grandes velocidades, con menor latencia, etcétera, etcétera, ciertas características técnicas, lo cual a su vez permite el desarrollo del Internet de las cosas, que como se explica en el libro, en el capítulo que escribe Javier al principio, ¿no? Del sistema nervioso central, haciendo una analogía, pues justo eso es lo que permite recabar toda esta información. O sea, el Internet de las cosas es como los sentidos de los sistemas de inteligencia artificial que permiten recabar esta información. La gran capacidad de cómputo que tenemos ahora desde los celulares hasta el cómputo cuántico que ya se está desarrollando justamente en IBM, por ejemplo, Silvia. Entonces, pues sí, es parte de una serie de elementos que están propiciando, generando un ecosistema que genera condiciones para poder tener este desarrollo. Pues muy bien, muchas gracias. Le doy la palabra a Albert, pero te queremos agradecer que te hayas tomado el tiempo de tus múltiples ocupaciones para pues platicar con nosotros, porque realmente a mí en lo personal me sorprendió mucho el libro, nos lo recomendaron de la editorial y yo la verdad vi la portada y dije, pues una novela, como una distopia, una cosa así, y la verdad es de que para mí fue una grata sorpresa. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Hola Albert, Paola, adelante. gracias, buenas noches. Fíjate que ahorita que estabas hablando y justamente cuando mencionaste
que cuáles eran los retos de convivir y que justamente nos diste una respuesta de cuáles eran los retos de convivir con la inteligencia artificial, aproveché para preguntarle a ChatGPT cuáles eran los retos para la inteligencia artificial y contestó de rápida manera, así es: pérdida de empleos, privacidad y seguridad de los datos, sesgos y discriminación, dependencia de la tecnología y ética y responsabilidad. En mi caso, fíjate que yo me estoy ahorita enfocando mucho con lo que es la privacidad y seguridad de los datos. Estoy estudiando lo que es la carrera de mercadotecnia y justamente, bueno, voy apenas en el segundo semestre y justamente estoy utilizando o estoy viendo bastante el tema de lo que viene siendo la privacidad y seguridad de los datos, ¿no? En nuestro caso, como mercadólogos, pues creo que esta es una herramienta fundamental para justamente invadir a todas aquellas personas con campañas publicitarias y para hacerles llegar los productos, ¿no? Que se están interesando vender, ¿no? La verdad es que yo sí ocupé la inteligencia, o sí lo he ocupado, pero la verdad es que yo en determinado momento, y hace ratito lo platicábamos ahí con Marién, sí me he limitado bastante porque justamente no quiero perder la parte humana o la parte de reflexión o la parte de pensar por mí mismo, ¿no? Entonces sabemos que estas herramientas te resuelven casi toda la vida y en el sentido de la parte de educación y creo que no es el chiste, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿dónde queda tu persona, dónde queda tu conocimiento, ¿no? Entonces, al final sí he tratado de ir mediando, me he tratado de ir alejando porque digo, no, o sea, no lo quiero ocupar como una herramienta que en lugar de beneficiarme me perjudique, ¿no? Pero bueno, queremos agradecerte totalmente el que nos hayas acompañado. La verdad es que yo también soy uno de los que están aquí que también disfrutó el libro. Es un libro que te hace bastante reflexión, que te hace pensar y sobre todo lo que vamos leyendo, que fuimos analizando, fuimos discutiendo a lo largo de 3 semanas y justamente muchos de estos temas controversiales, como que también dejarle a la inteligencia artificial la decisión de dejar con vida a alguien o no, ¿no? Esta parte de la ley de si tiene el derecho a vivir o no, pero bueno, pues agradecerte nuevamente y los que tengan el libro a la mano, pues de una vez nos tomamos la foto del recuerdo y ya te estaremos escribiendo bueno, va el primer intento. Ahí va 1, 2 y 3. Vamos a otro intento. 1, 2 y 3. Ya te estaremos escribiendo, Paola, como te comentaba por ahí hace rato, que nos reunimos mes con mes en los desayunos mensuales de nuestro club y ojalá y pueda ser nuestra invitada en algunos de los desayunos para platicar y para que nos puedas autografiar el libro y pues bueno, para seguir hablando de este tema tan controversial. Muchas gracias. Muchas gracias, Albert. Sin duda la agradecida soy yo. He disfrutado muchísimo este tiempo que me han dedicado para conversar, aprender también de ustedes, de sus perspectivas, de cómo leyeron, de cómo interpretaron el libro. Me ha encantado verdaderamente tener esta charla, así que me dará mucho gusto si algún día tenemos la oportunidad de conocernos en persona. Muchísimas gracias por todos sus comentarios y por su entusiasmo. Nos alimenta mucho, lo transmitiré a Javier, a Eric y a todos los autores y coautores. Muchísimas gracias. Sí, un saludo de nuestra parte. Qué mal que no se hayan podido conectar, pero bueno, hay saludos también para ellos. Muchas gracias a todos. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Hasta luego. Paola, muchísimas gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias. Bye. Buenas noches. Bye. Ya salimos del en vivo.